Hola a todos, bienvenidos a nuestra clase. Hoy vamos a conjugar verbo. Vamos a conjugar en el modo indicativo, presente y quizás pasado. Dos tiempos, nada más. Bueno, a ver. Yo intentaba de conjugar un verbo en español y yo elegí el verbo caber. Para conjugar ese verbo en presente de indicativo, mire lo que conseguí. Tuve que decir yo quepo, tú cabes, él cabe. ¿Ves? El verbo que yo tenía, que era caber, desapareció por completo en la primera persona. Yo seguía. En el pasado, yo conseguí, yo ocupé, tú cupiste, él cupó. Va cambiando completamente, es otra palabra. Eso pasa en varios idiomas. Y cuando es así, es difícil conjugar el verbo. O uno va cometiendo muchísimos errores en esos verbos. Y es importante usar el tiempo correspondiente, el modo, para que la persona te entienda. La única forma de superar ese problema es solo estudiar. Si no, no te queda otra. Algunos idiomas te dan más salida. Por ejemplo, en inglés es cierto, hay muchísimos verbos irregular, pero la irregularidad puede ser solamente el pasado, pero la forma de conjugar sigue siendo lo mismo. Así que conjugar verbo en inglés no es tan dramático, pero sí hay que memorizar muchos verbos irregulares. Por ejemplo, en el verbo caber, lo dividimos en dos partes y tenemos la terminación que es con ER y hay verbo que se termina con AR, otro que se termina en IR. En criol no es cuestión de cómo se termina el verbo y de ahí vas a saber qué modo usa para conjugar o si el lexema cambia o no. Como pueden ver en ese ejemplo, el lexema cambió completamente en como quepo. La terminación es otra cosa. Buena noticia. La buena noticia es que en criol no es que la lexema va a cambiar, no. El verbo va a seguir siendo igual en todo tiempo, en todo modo, va a ser repetir la misma palabra. Ejemplo tonto. Si hay un verbo que se llama celular o netbook, entonces en todo tiempo voy a seguir diciendo la palabra celular o netbook. Solo voy agregando una partícula para decirme si se trata de presente, pasado, futuro, bla, 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 bla. ¿Ok? ¡Qué alivio! Entonces, conjugar un verbo en criollo haitiano es lo más fácil. Otra buena noticia. Todos los verbos son regulares. Sí, un solo es irregular. Vamos a ver por qué. Y la irregularidad es muy simple, porque a veces desaparece, ni lo mencionas, o a veces la partícula lo puedes dar vuelta. Es solo eso.
un solo verbo irregular. ¿Qué más necesitamos? Entonces, vamos al libro. Hoy tendríamos que estar... A ver... Tenemos que estar en la página 14. Y ahí terminamos de hablar de la tercera semana, los verbos. Entonces pasamos directamente en la página 15. En la página 15 vamos a conjugar. Puedes elegir cualquier verbo que tú quieras, que sea de los verbos que vienen de esas palabras que habíamos mencionado en la clase anterior. Por ejemplo, había el verbo we o el verbo pe o el verbo... Sí, eran esos verbos. El verbo ser. ¿Ok? Bueno, vamos a usar cualquier verbo. En las clases anteriores habíamos hablado de los hipo. Que eran 5, pero decimos 6 porque hay uno que se repite 2 veces. Tenías que memorizarlo, creo que sí lo tienes. Vamos a hacer así. Para el presente de indicativo, cuando hablo de presente de indicativo, ¿qué quiero decir? Es algo que yo hago. No algo que yo estoy haciendo. Algo que yo hago. Hago comida. Hago mi tarea. Que es diferente que estoy haciendo mi tarea. Ok. Bueno. Es el presente. Bueno. Primero me explico. En criol, el concepto es simple. Existe presente, pasado, futuro. Presente es presente, pasado es pasado, futuro es futuro. Cierto, puede haber presente más cercano o más lejano, pero que sea pasado o futuro, es pasado o es futuro. Entonces no es como algunos idiomas donde tienen un pasado que es más pasado que otro pasado. No, no tenemos tantas cosas. Piensa lo más simple posible. En criol existe presente, pasado, futuro. Listo. Hoy vamos con el presente. La buena noticia es que en presente no tienes que agregar nada. Tú dices el hipo y dices el verbo. Bueno, en ese caso no puedo omitir el hipo. No, porque si lo omito, no pueden saber qué persona que conjuga el verbo. No se puede saber. Es como en inglés, si no pones el pronombre personal, nadie se va a dar cuenta de qué persona que está en acción. Entonces, es la persona que te dice en qué persona está el verbo. Eso no es necesario en español, porque el verbo va cambiando de formato. Cada persona, como vimos en el ejemplo, si digo quepo, ya saben que es yo. Si digo cabez, con la S ya saben que es tú. Si digo cabe, ya saben que es él o usted. Entonces ya está clarísimo, como el verbo conjuga ya te dice qué persona. Pero en criol siempre el hipo tiene que estar. Un ejemplo acá. Tenemos el verbo
predicar, prêcher. Es el verbo, prêcher. En español, yo predico, tú predicas, él predica. Nosotros predicamos, vosotros predicáis. Ellos prediquen. ¿Estamos de acuerdo? En criol es solamente moi, yo, prêcher. Ou prêcher. Li prêcher. Así, sigue. Nous prêcher. Nous otra vez prêcher. Yo prêcher. Es todo. Cualquier verbo en criollo haitiano en presente lo conjugan así. Entonces te puedo pasar 1000 verbos en criollo haitiano, ya puedes conjugarlo. ¿Qué más quieres? ¡Wow! Nada más. Elige cualquier verbo que quieres. Hazlo así. Para yo y el verbo. Todo lo que tienes que hacer ahora es estudiar el verbo y conjugarlo. Aprovechamos del tiempo para hablar del pasado. En la próxima clase vamos a hablar del futuro. Con esos 3 tiempos ya estaría listo para hablar en criol. En la clase anterior yo decía que la palabra te también sirve para el pasado. ¿Qué vamos a hacer? Si en el presente, en la palabra, en el verbo prêcher, yo decía solamente moi, prêcher, ahora antes de decirlo, pongo te. O te antes de prêcher, te antes del verbo, ya quiere decir el pasado. ¿Qué quiero decir? Digo moi, yo, te, ya la persona sabe que estoy hablando del pasado. Moi te prêcher. Li, o tú, ou, te prêcher. Li, para él o ella, te prêcher. ¿Ves? El verbo prêcher, ahora con te prêcher, solo te prêcher, con te adelante, ya estoy hablando del pasado. ¿Tú te imaginas si tenías que conjugar un verbo como el verbo caber donde me ibas a decir yo cupé, tú cupiste, él cupó? Bueno, no hace falta. En solo esa clase ya puedes conjugar cualquier verbo en criol haitiano que sea en presente de indicativo o en el pasado de indicativo. Como le acabo de decir, el criol presente es presente, pasado es pasado, futuro es futuro. No tenemos que futuro anterior, no. ¿Ok? Bueno, no más cosas para esta clase. Seguiremos con la próxima clase con el pasado, ¿sí? Y después vamos a hablar del tiempo compuesto. Pero lo más importante es saber bien memorizar el presente, pasado, futuro. Bien, y después los tiempos compuestos serán eso mismo tiempo que vamos a usar con otra partícula o prefijo para conjugarlo. Nada más. Sí, así es, nada más. Entonces, de ahí puedes volver a la tarea anterior que está en la página 12 y tratar de traducir esa oración. Si hay palabras que no entiendes, puedes buscar su significado que sea en el diccionario que está ahí por atrás. ¿Ok? Es todo para hoy. Buena tarea. Nos vemos la semana que viene.